Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al Evangelio de Juan. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo 3, este pasaje tan famoso que todos aquí y hoy intencionalmente también quiero que estemos en este pasaje tan famoso, pero de verdad sumamente importante. Bien podríamos titular a este mensaje hoy las 3 N, decía, pero no, es que el tema es que necesitas nacer de nuevo. Y esto es porque tenemos la palabra de Dios que una y otra vez nos insta a esto. Y sabe, como introducción, ya he dicho esto, pero permítame decirlo solo como un ejemplo para mí muy fuerte, no sé para usted, pero para mí. Y es que yo he dicho otras veces que si yo tuviera la oportunidad que me dijeran a mí, oye, sabes, mañana vas a morir, ¿qué es lo que te gustaría hacer hoy? Yo diría, no, pues predicar. Y si tuviera que predicar, a mí me encantaría predicar en este pasaje. Porque cuando el Señor me habló a mí hace mucho tiempo y vi esto tan serio como nunca lo había visto, de verdad me quedé maravillado y pensé, esto es la respuesta. Y era porque literalmente yo buscaba eso, de por qué las personas en las iglesias, al ser pastor, no tuve que entrarle a ese pensamiento, a ese sentimiento de por qué algunas personas en la iglesia viven para el Señor y por qué a otros simplemente les da igual. Y esta pregunta no he sido el primero, muchísima gente famosa se la ha hecho. Yo no digo que el primero de los famosos, sino los famosos, ¿no? También se la han hecho. Y uno de ellos fue este famoso reformador Juan Calvino, que se imaginan la calidad de hombre, el gran predicador que era. Y se preguntó esto en su iglesia, de acuerdo a su historia, y se preguntó por qué algunos servían con tanto amor y por qué otros no. Y cuando llegó a este pasaje, entendió también que pues esta es la respuesta a eso. Así es que es sumamente importante que podamos meditar hoy y considerar esto seriamente. Lo que vamos a leer yo creo que define de verdad entre el cristiano y el no cristiano. Así es que si puede estar ahí conmigo, por favor, con su Biblia abierta. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, ¿lo tienen? Esta es una de las pláticas, si no la más importante que se encuentra en la Biblia, así es que no se pierda, ponga atención y con la ayuda del Señor vamos a poder salir bien con el tiempo. Dice así, verso 1, yo lo leo, voy a leer hasta el verso 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y increíble, la verdad, si usted ha oído sobre el tema o si no, es así desconcertante el hecho de que Jesús le diga a un hombre religioso, porque precisamente dice que había un hombre de los fariseos, este hombre pertenecía
a esta élite que dirigían, voy a decir, espiritualmente y políticamente de alguna manera la nación de Israel, porque en este momento están siendo gobernados por Roma. Y este hombre, dice el verso 1, que se llamaba Nicodemo, era un principal entre ellos, era un hombre religioso que se supone, ¿no? Lee las escrituras, entiende. Y yo no tengo tanto tiempo, pero le doy garantía, y solo tal vez veamos un par de versos, pero en el Antiguo Testamento este era un tema. O sea, que los fariseos deberían, y por eso es que él no está diciendo yo nunca había oído de eso, sino que pregunta en algún momento, ¿y cómo puede ser esto? Porque en realidad sí era un tema que de alguna manera había sonado principalmente entre los líderes, ¿no? O al menos entre aquellos que tenían acceso a las escrituras. Así es de que este hombre dice que era un principal entre ellos, era un fariseo, estos famosos hombres que culpaban siempre, ¿no? Y buscaron siempre el mal del Señor y estaban en contra de todos sus actos de bondad que él hacía hacia el pueblo. Así que dice el verso que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Esta palabra sabemos puede ser usada de dos maneras. Puede ser como, o sea, se entiende, ¿no? Que tú vienes, no precisamente porque esté preguntando en nombre de todos, aunque obviamente él estaba impresionado por lo que Juan dice en el capítulo 2. Cuando dice que estando en el capítulo 2, en el verso 23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Oiga, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Así es que él estaba ahí en Jerusalén y muy probablemente en esta fiesta, al suceder tantos milagros, también Nicodemo observó estos milagros y también estaba maravillado. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así es que este Nicodemo sin duda observó también estos milagros y por eso él viene y dice, sabemos que ha venido Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, Jesús se va directo, lo que decimos directo a la yugular, y le dice, de cierto te digo, estas palabras que son semejantes a las que usamos hoy en día cuando decimos, lo que te estoy diciendo es la verdad. Y él le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo o naciere de lo alto, también se puede traducir así, no, oiga esto, no puede ver el reino de Dios. No hay manera de que esto suceda. Pero este es un hombre religioso y no podemos olvidarnos de eso mientras leemos, porque este es un hombre que se supone estaba guiando al pueblo a la eternidad para con el Señor, al menos al pueblo de Israel. Y le está diciendo que el que no nace de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente no. Pero él está diciendo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, de cierto te digo una vez más, dándole este sentido de que lo que te estoy diciendo es sumamente importante. Y así de importante, hermanos, para nosotros hoy en día entender esto. Cuando usted y yo no entendemos esto, predicamos el evangelio a nuestras familias, amigos, vecinos, a quien sea, y nunca podremos traerle de verdad su mente a juicio de verdad para que se interese en observar si verdaderamente yo he nacido de nuevo o simplemente voy a la iglesia como un religioso más en este mundo. Porque este es el problema, que no lo estoy diciendo yo. La Biblia lo dice y usted lo va a ver como este es un tema recurrente en lo que vamos a leer.
Y dice así, dice el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, aquí le da más luz todavía, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es que le está diciendo a Nicodemo dos cosas. Uno es que si no naces del agua, no podrás ver el reino de Dios. Y si no naces del Espíritu, tampoco podrás ver el reino de Dios. Esas dos cosas le está diciendo. La palabra Espíritu ahí aparece con E mayúscula como un nombre propio. Está hablando del Espíritu Santo, o sea, de una obra que el Espíritu Santo literalmente tiene que hacer en nosotros, hermano. De otra manera aquí no puede suceder. Pero lo otro es la palabra si no naces del agua. Así es de que aquí es donde entran en un conflicto. Si usted va a la mayoría de nuestras iglesias y las personas dicen que esto pasa cuando somos bautizados, como lo que hicimos el domingo, ¿sí? Piensan que en este momento sucede, pero pensar en eso es que no tiene sentido, no es lógico de verdad, y no podemos mirar a la Biblia y decir, oh sí, mira, hay abundancia de que eso sucede cuando el bautismo ocurre, como muchísima gente piensa, oh sí, yo ya me bauticé, como quien dice, oh sí, yo ya nací de nuevo, pero todos tus frutos reflejan que tal cosa no es cierta. Entonces yo tengo que ponerme a pensar, yo tengo que meditar en esto, ir y estudiar y darme cuenta de qué es lo que está hablando. Así que como con el Espíritu no tenemos problemas, pero con esto pues sería bueno leer un poco. Quiero invitarlo a leer algunos versos conmigo para que usted y yo podamos meditar en esto. Así es que si puede ir conmigo a Primera de Pedro, por favor. A Primera de Pedro, al capítulo 1, en el verso 3, hay un verso que dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Oyó eso? Como nacido de lo alto o vuelto a nacer, nos hizo renacer para una esperanza viva, no muerta, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero allí mismo, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, vaya conmigo hasta el verso 22 y mire lo que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que se refleja y se expresa a través de la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo. Aquí están las dos cosas involucradas. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos o vueltos a nacer, no de simiente corruptible, o sea, no de papá y mamá, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para aquellos que no están muy familiarizados, pero usted recuerda cómo estaba formado el tabernáculo, por ejemplo. El tabernáculo tenía el altar del sacrificio, ¿sí? Y luego estaba el lavacro, ¿sí? Que era un coso con agua. Y aquí estaba, más acá estaba la tienda donde estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Bueno, cuando los sacerdotes, de acuerdo a los estudiosos, terminaban de hacer esta parte de los sacrificios, ellos iban exactamente a este lugar a lavarse, porque obviamente había sangre en medio de todo esto. Así es que ellos iban y ahí se limpiaban sus pies, sus manos, por la gran labor que habían hecho, no solo de sacrificar al animal, sino de cocinar también aquí al animal, para luego ir y descansar allá en el lugar santo donde ellos meditaban y había incienso y allá adoraban a la luz de la menorá y todo esto que involucraba, ¿no?, este rito. Y lo increíble es que esto era precisamente eso, un símbolo, y usted lo puede leer con tanto en la escritura. Yo no puedo ir a todos los versos, pero Jesús, por ejemplo, dijo: santifícalos en tu palabra, porque cuando usted va a la cruz, el Señor allí lo perdona. Sí, la sangre de Cristo nos purifica y nosotros somos hechos nuevas criaturas
pero en el camino nosotros vamos fallando y necesitamos de esta agua, ¿sí? Que purifica, que nos limpie nuestros cuerpos para nosotros poder seguir adelante en el camino. Y muchas veces lo he dicho, pero yo creo que algunos pueden dar fe de esto, que venimos al culto a veces cargados, con problemas, con dificultades, pero usted puede ver el cambio de cuando usted sale del servicio, ¿sí? Y uno lleva nuevas fuerzas, uno se siente, pues, la verdad, se siente así limpio, se siente bien, porque he estado aquí en la presencia del Señor, su palabra me ha limpiado y me ha purificado, como una y otra vez ha sido dicho, ¿no? En la palabra, pero bueno. Otro verso también, mire Santiago, por ejemplo, que está ahí antes de Primera de Pedro, está Santiago, el capítulo 1, en el verso 18. Dice, Él de su voluntad, Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer, oiga, nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que Tito, por ejemplo, Tito está un poquito atrás, está Hebreos, Filemón, Tito, una pequeña carta. En el capítulo 3, en el verso 5, dice así, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero oiga esta frase, por el lavamiento que sucede con agua, de la regeneración, que es como se le llama también a esta doctrina, ¿sí? La doctrina de la regeneración. Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que para que una persona vuelva a nacer, por eso le decimos siempre a las personas, ¿cómo llego al cielo? ¿Cómo le hago para esto? Y decimos, bueno, lo que tienes que hacer es, número 1, arrepiéntete de tus pecados. ¿Sí? Constantemente aquí hacemos el examen para que todos podamos ver lo vil que somos. Y así arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Y cuando tú haces eso, el Señor hace esta obra maravillosa que, como ya vamos a leer, nosotros no sabemos cómo ocurre, pero el Señor lo hace, hermano. Y hay evidencia de que esto sucede en el hombre cuando el Señor sopla sobre nosotros. Así es que vamos a regresar al texto donde estamos en Juan para que podamos seguir leyendo y meditando en esto. Y en el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, diciendo el que nace de papá y mamá, dice, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. Hermano, la cosa está en esto, mire, usted y yo necesitamos siempre, como decimos, volver al principio. Y ya en el principio, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, Él los cree y solo les da un mandamiento, no coman de ese árbol. Pero nuestros padres decidieron comer del árbol. Así es que por la desobediencia de ellos, la muerte entró a todos los hombres, dice Romanos. Así es de que todos nacemos en pecado, nacemos muertos en nuestro espíritu, que necesita tener esa comunión con Dios, y por eso usted va a ver que nuestros niños y nosotros, o sea, todos, pero hablo de los niños porque pues los vemos ahí pequeños, no necesitamos enseñarles a hacer mal, no necesitamos, ellos solitos lo hacen, ¿sí? Usted no necesita enseñarle a un niño a ser adúltero, fornicario cuando crezca, malcriado, odioso, asesino, ladrón, ¿sí? Usted no necesita enseñarle eso a un niño, él solito lo va a hacer, él solito. Usted lo que necesita y yo enseñarle es lo bueno, ¿sí? Porque lo malo, no se preocupe, es un espíritu muerto que necesita volver a la vida. Por eso es que el primer nacimiento de mamá y papá no nos lleva al cielo, hermanos. Y por eso necesitamos nacer por segunda vez, ¿sí? Y esta es la más importante, que nuestro espíritu vuelva a la vida, y es ahí donde la gente nos dice, vos que te hiciste loco, porque ahora nosotros sentimos este santo deseo de querer congregarnos, sentimos este santo deseo de querer cantarle al Señor, aunque no seamos buenos para eso. Sentimos este santo deseo por ir a la Biblia, aunque a veces luchamos, y ya vamos a hablar de eso, pero a veces es difícil, ¿sí? A veces la tentación nos acosa y nos sentimos en una crisis espiritual. Pero
Esto no quiere decir que no hemos nacido de nuevo y ya vamos a ver por qué. Pero bueno, sigue diciendo el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te quedes allí, solo impresionado por lo que te estoy diciendo, porque obviamente no estaba él entendiéndolo del todo. Pero le dice, el viento, Nicodemo, sopla, le dice, de donde quiere, y oye su sonido, le dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, porque no lo puedes ver. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En algún momento de nuestras vidas, hermano, ocurre esto. Algunos tenemos la fecha, otros nos acordamos más o menos del día en que creemos que esto pasó. Cuando mis ojos fueron abiertos y vi que el Señor es de verdad, y nadie me tenía que explicar. A mí nadie me tuvo que decir que ahí estaba el Señor. Cuando yo les he contado el día en que yo me convertí, yo llegué a ese lugar donde habían estos dos cristianos orando. Y yo solo llegué y no me dijeron a mí, ponte de rodillas, vamos a orar por vos, repite esta oración, nada. Yo llegué y me puse de rodillas porque sabía que ahí estaba el Señor, sentía que ahí estaba el Señor. Y pasé 40 minutos diciéndole perdón, 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 viendo mis pecados, viendo todo lo malo que había hecho. Y cuando me levanté, que en realidad no estaba seguro si el Señor me había sanado todavía, eran 40 minutos después, dije yo, Señor, si usted me quiere sanar, porque pues todavía yo no entendía ni lo que estaba pasando, Señor, y me sana y me da oportunidad, yo le quiero servir toda mi vida, porque sabía que algo me había pasado. 15 días quedé con mi boca así, hermano, riéndome, 15 días, porque fue impresionante, de verdad, estaba muy enfermo y el Señor me sanó. Y les he contado que usaba un pañuelo, por eso tengo esto aquí como recuerdo, no se cree. De verdad, sí andaba en la calle. La gente me decía, ¿qué tenés? Y yo decía, es que me duelen los dientes. Pero era mentira, o sea, solo era que yo andaba así todo el tiempo, 15 días, con la boca riéndome, porque había pasado algo en mi vida, ¿sí? Había evidencia, porque tenía un par de vicios por ahí ya muy fuertes y no sentía, pero ni una pista por volver a esas cosas. Es más, cuando sentía asco y en un momento ni cuenta me daba que vivía sin estas cosas ya. Era porque algo había pasado dentro de mí. Ahora, yo no digo que así tiene que ser en todos, ¿verdad? Todos tenemos vidas distintas y contextos diferentes, y usted me entiende, pero algo había pasado en mí. Y era que el Espíritu había soplado, ¿sí? Solo como ejemplo. Entonces Nicodemo responde, en el verso 9 y dice, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y responde Jesús y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Se supone que tú deberías de estar en las Escrituras. Le voy a leer un verso que Nicodemo debió haber meditado demasiado tiempo, así como usted en esto. Vaya conmigo a Ezequiel, por favor. Solo un verso, hay muchísimos ahí. Hay más en Ezequiel y más en Jeremías, pero solo para que usted observe este verso. Dígame si este verso, él lo tenía, Nicodemo tenía este verso en sus manos. Así usted debería de ponerle atención a lo que tiene en las manos, amado. Verso 36 de Ezequiel, capítulo 36, perdón, de Ezequiel, verso 25. ¿Lo tienen? Verso 25, capítulo 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, oiga esto, corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Oyó eso? Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Sí reconoce ese texto? Lo está reconociendo con lo que ya dijimos allá en Juan. Pero esto lo tenía Nicodemo en sus manos. Él pudo haber accedido a esto y meditar en esto. Pero es el problema de nosotros hoy en día, cuando los cristianos
No saben más por ahí que le preguntan a un cristiano, yo no haría ese examen. Si quiero saber si alguien es cristiano, no le voy a preguntar, dime Juan 3:16. Todo el mundo se sabe, hasta los no cristianos saben Juan 3:16. ¿Sí? Lo que sería bueno preguntarle es, ¿has nacido de nuevo? A alguien, para ver si verdaderamente es cristiano. Mire, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esto es lo que pasa cuando un hombre en verdad viene arrepentido y pone su fe en esta obra perfecta que Cristo hizo en la cruz. Por eso, hermanos, es tan peligrosa la religión. No importa cuántos hombres amen, sí, sus dogmas, sus ideas humanas de religión en nuestras iglesias, de verdad, con todo respeto a ellos como personas, eso no importa para nada. Lo que importa, hermano, es que usted y yo nazcamos de nuevo, porque eso nos da garantía que el día en que yo muera, porque el problema está en que el ser humano siempre quiere ayudar a Dios. ¿Sí? ¿Se dio cuenta usted con Abraham y Sara? El Señor les dijo, te voy a dar un hijo, y ahí vas a ser muchos como las estrellas, pero le vamos a echar una ayudadita. Sí, miren el escándalo que tenemos hoy en día en la mitad del mundo, solo por eso que le quiso ayudar al Señor. Entonces, nosotros siempre queremos, y por eso en nuestras iglesias hispanas se sostiene mucho el hecho de que la gente es salva, pero necesita hacer obras, ¿sí? Para mantener su salvación. Pero usted no necesita ninguna obra, porque la única obra que lo va a llevar al cielo es la obra que Cristo hizo en la cruz. No hay otra obra, la única obra es la que Cristo hizo. Las demás obras, todas, por cualquiera que sea, dice la Biblia que la mejor de nuestras obras es como trapo de inmundicia. Como lo más sucio que hay, eso es la mejor de nuestras obras. Pero Santiago nos dice que las obras hacen ver que hacen evidente que nuestra fe es verdadera, pero es porque las obras están hechas para andar en ellas y agradar al Señor, pero no para ser salvos, sino en agradecimiento, hermano. Esto le dijeron a Martín Lutero cuando Martín Lutero estaba enseñando en la universidad. Le dijeron, pero no estás haciendo que los alumnos ellos ya no quieran hacer buenas obras, porque, y dice, no, todo lo contrario. Cuando ellos entienden el evangelio, dijo Martín Lutero, ellos van a querer servir al Señor por amor y no por obligación para poder ser salvos. Y por eso es importante entender el evangelio, hermano, que es gratuito, que es un regalo, que es gracia. Es un regalo que usted y yo no nos merecemos. Y por eso no me voy a cansar mientras tenga vida de repetirlo aquí, ¿sí? Por amor a alguien que tal vez no lo haya entendido. Pero usted puede ir al Señor y decirle, Señor, yo ya me di cuenta que quizás no he nacido de nuevo. Por favor, perdóneme. Yo creo en esa obra perfecta que usted hizo en la cruz. Señor, deme un nuevo corazón. Hágame nacer de nuevo, por favor, porque obviamente nosotros no podemos hacer eso, hermanos. Es algo que Dios tiene que hacer en nosotros. Pero Él no desecha a los que vienen a Él humildemente. Así es que volvemos al texto y bueno, vamos a ir directamente al Evangelio de Juan, porque quiero que usted vea cómo el viento le sopló a este hombre. Me recuerdo esas palabras del pastor John MacArthur, que dijo esto una vez cuando estaba predicando sobre el tema. Y él dice, no sabemos cuándo sopló, pero de que le sopló a este hombre. Y en Juan, en el capítulo 7, vaya conmigo, por favor, hasta el verso 45. Y mire lo que dice. Los alguaciles, que era la seguridad, la policía, voy a decir, del templo que ayudaba a los sacerdotes. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Porque habían mandado a capturar a Jesús, porque lo querían matar. Pero recuerden que ellos no podían hacer algo que el Señor no había dispuesto en su tiempo.
Así es que le preguntan, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron. Oiga lo que dice estos policías, respondieron. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Sí? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y es que es obvio, usted puede leer las palabras de Jesús en rojo en su Biblia y se dará cuenta que jamás hombre alguno ha hablado así. Así que imagine haberlo oído ahí, enfrente de ellos, cuando van con esta intención de capturarlo, y el Señor, que conocía sus corazones y quizás teniendo misericordia todavía de ellos, dijo lo que en el momento ellos han de haber escuchado. Y entonces los fariseos, dice el verso 47, le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Si también vosotros habéis sido engañados. Oh, si esto se pudiera llamar engaño, pues qué bendito engaño, ¿no? Pero no es ningún engaño, es la verdad hablando, hermanos. Y dice el verso, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Estos que están hablando no sabían que José ya creía, ¿sí? Ya vamos a ver quién es José. José ya creía en el Señor y no sabían que este Nicodemo, seguramente para que nadie lo viera porque era una personalidad pública, fue de noche para que no lo vieran hablando con Jesús, al que ellos estaban odiando, pero que este hombre estaba convencido que este hombre venía de Dios. Y en este tiempo se cree por la historia que los judíos buscaban en realidad ver quién era el Mesías, porque de alguna manera pensaban ellos que ellos estaban bien con Dios, con su religión, y que todo iba a estar bien, pero obviamente necesitaban para el cumplimiento de sus ideas, ¿sí? De sus ideas, porque no eran las ideas del Señor, que el Mesías apareciera y así ellos ponerse sobre las naciones, aún sobre Roma en ese momento, que era como ellos lo veían, pensando en un Mesías como David, ¿no? Que conquistó a todos los pueblos de alrededor. Así es que viene y dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos, considerándose ellos mejor que todos? Esto es lo que hace la religión también. La religión siempre cree que ellos son mejores que los demás. Pero hermano, nadie es mejor que nadie. Todos delante de Dios somos iguales, pecadores, que nos merecemos el infierno. Pero por la gracia de Dios, el Señor nos da un corazón nuevo, una vida nueva, nos hace nacer, nos perdona los pecados. Y como ya le he dicho, y nos presenta delante del Padre como que usted y yo nunca hemos hecho nada. Por eso hice mención el domingo pasado acerca de la justificación, porque en verdad es glorioso, hermano. Pensarme, cuando me veo y veo mis malos pensamientos, veo mis faltas, mi pecado, mi injusticia, aun cuando no es que me dedique a eso de verdad, pero lo hago. Yo sé que usted también, porque eso dice la Biblia. Y cuando pienso en la gracia de Dios, que un día voy a estar delante y me presenta como que yo nunca he hecho nada malo, porque la justicia de Cristo es puesta sobre mí, hermano, sobre usted que ha creído en Cristo. Entonces, cuando usted llegue, usted, claro que usted sabrá y nunca tendrá tanto entendimiento como en ese momento. Sabrá que se merece el infierno, pero se quedará maravillado de lo que Cristo hizo en nosotros, que nos presenta al Padre como que nunca hicimos nada. Así es que todos somos iguales, mas esta gente que no sabe la ley, oiga, que no sabe la ley, se atreven a decir maldita es. Cuando oigo esto digo yo, es que la religión es así, hermano. Usted vaya a una iglesia donde la cosa es religión y no Cristo, donde lo que importa es lo que el pastor dice a ojos cerrados, sin cuestionar nada de lo que el supuesto hombre de Dios dice. Así es, lo que ellos dicen, eso se hace y punto. Y no se toma en cuenta lo que el Señor ha dicho en su palabra, que es lo verdaderamente importante. Y la gente así considera mercadería a las personas. Pero cada ser humano ha sido hecho a la semejanza de Dios. Y por eso tiene dignidad, no somos animales. Y por eso cada uno de nosotros debería angustiarse por la salvación de nuestras familias, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Dicen amén. Porque es la verdad, hermano. Deberíamos de angustiarnos
y así elevar una oración en la vigilia exclusivamente por esto, porque a eso venimos en la vigilia, a clamar por aquellos que no conocen al Señor, tratando de agregar a nuestra iglesia más oración acerca de este tema tan vital en la vida, hermano. Nada tan importante como estas cosas. Así es que sigue diciendo el verso. Imagínense estos supuestos ministros, ¿no? Diciendo a esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y les dijo Nicodemo, y aquí es donde Nicodemo, oiga lo que dice el verso, el que vino a él de noche, aclarando que es el mismo del capítulo 3, el cual era uno de ellos. Y aquí el viento ya sopló, y mire por qué. Dice, ¿juzga acaso? Oiga con lo que empieza, ¿juzga acaso? Está diciendo la palabra de Dios. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Porque esto es lo que enseña Levítico, Deuteronomio, acerca de las leyes, de que no se podía juzgar a un hombre. Para empezar, ellos estaban, cuando esto, cometieron tremendas faltas, ¿sí? Porque no se podía juzgar a un hombre de noche como hicieron en el caso del Señor. Pero Nicodemo les está diciendo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Pero ellos no estaban escuchándolo. Ellos simplemente estaban emitiendo, ¿sí?, un veredicto que no habían considerado escucharlo, ni habían considerado la palabra de Dios, sea porque se la estaban saltando y sea porque eran ignorantes y no lo sabían. ¿Juzga acaso nuestra ley? ¿Por qué? Porque seguramente Nicodemo entendió esto y fue a las Escrituras y entendió, y ya vamos a ver más por qué. Pero dice, ¿juzga acaso a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero dicen los expertos que esa declaración es falsa. Era una declaración que usaban para manipular, porque Jonás, de quien hablamos en el ayuno, Nahum, Oseas, Elías y Eliseo, eran de ahí, de Galilea. Y ellos se supone que eran los ministros, los que sabían. ¿Sabe, hermano? Vale la pena decir esto. Yo sé que yo, obviamente, ¿verdad? No soy un hombre dotado, pero me detengo en estas cosas porque las considero de verdad demasiado valiosas. Y usted debería de considerarlas valiosas no porque yo le digo, sino porque usted debería de ir a la Escritura y tener sus propias convicciones acerca de lo importante que es esto. Nosotros queremos darle importancia con nuestra mente. Les recuerdo, su mente y la mía son mentes caídas. Mentes que siempre vamos a buscar justificarnos a nosotros mismos para nunca ir a Dios. Pero la única manera, dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, hablando de la Biblia, la ley de Jehová es perfecta, oiga, que convierte el alma. Ser cristiano sin Biblia no existe, ese es un invento de nosotros, eso no existe. La única manera en la que usted puede llegar a nacer de nuevo es que vaya a la Escritura. Así que si usted por ahí duda de su conversión, vaya y devórese la Biblia y usted vendrá a contarme cómo su vida ha cambiado, hermano. Pero vaya, no se confía, voy a ir a la iglesia, ¿sí? Voy a ir de vez en cuando, o voy a ir todos los cultos. No se confía en esas cosas, porque no hay garantía de que eso lo haga nacer de nuevo a usted. Pero sí hay garantía, voy a decir esto, no quiero decirlo, pero es la verdad, aunque usted no venga al culto, aunque usted no venga al culto, pero si usted está en la palabra de Dios, y digo esto porque tal vez venga los domingos, aunque sea, pero usted está en la palabra de Dios, el Señor, hermano, se va a revelar a usted. Él lo hará nacer de nuevo. Él cambiará su vida de una vez y para siempre. Amén. Así es de que, dice, respondieron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Probablemente porque supieran que sí, pero no les convenía esto por el negocio que ellos tenían. Recuerdan a Jesús entrando y botando las mesas y de todo. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho de la casa del Padre un negocio. Un negocio. Ellos estaban interesados en la plata, como así como hoy en día. Las personas están felices en las iglesias donde aquello, yo no estoy en contra de lo bonito. A mí me gusta también lo bonito. Si quisiera que tuviéramos un lugar más bonito, o sea, yo también estaría encantado de eso.
Pero eso no es el punto, ¿verdad? Porque podríamos tener un lugar bonito. Pero si usted nunca nace de nuevo, usted pasará de las bancas o de las sillas, lo que sea que usen, al infierno. Y eso es lo horroroso. Que una persona de las bancas de la iglesia o del púlpito pase al infierno porque nunca puso atención al tema. Pero mire, un ejemplo más de cómo de verdad el viento había soplado sobre la vida de este hombre. Está ahí mismo en Juan, en el capítulo 19. Vaya conmigo, por favor. Y dice así, mire, capítulo 19, verso 38. Jesús ya estuvo en la cruz, ¿sí? Ha llegado el momento de su sepultura. Y dice el verso 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, este era un hombre también de este rango, ¿sí? Del que pertenecía Nicodemo, hombres ricos, religiosos, poderosos. Dice, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Había una profecía que decía que entre los ricos iba a ser su sepultura. Y estos hombres eran ricos y ahí se estaba cumpliendo una profecía. Y dice, y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero oiga esto que de verdad maravilla, también Nicodemo. Era un fariseo de esos, hipócritas, falsos, malvados, ¿sí? Que solo veían su bien, pero él estaba ahora rendido. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, era viernes por la tarde. Los fariseos no tenían que ver nada con un muerto, ¿sí? Con un cuerpo inmundo para ellos. Ahora a Nicodemo no le importa su religión. El corazón de Nicodemo ha cambiado para sí. Eso es lo que pasa, hermano, con un hombre que nace de nuevo, que ahora le importa a Dios, no la religión. Lo que puede decir la religión, ¿a mí qué? No me importa en verdad. Lo que me importa es lo que el Señor dice en su palabra. Y esto es lo que le debe de importar a usted y a mí. Amén. Esto es lo que debe de importar. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, el mismo Nicodemo del capítulo 3, el mismo Nicodemo del capítulo 7, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, que solo un rico podía tener, mucho dinero, trayéndolo para participar del ministerio de Jesús en su sepultura. Y esto es glorioso, hermanos. Es pensar en un hombre que no creía, pero que ahora el viento había soplado sobre su vida. Él había nacido de nuevo, allá lo vemos defendiéndolo en el capítulo 7, diciendo, nuestra ley dice esto, como nosotros deberíamos de levantarnos y decir, oye hermanos, la Biblia dice esto, no lo que los hombres dicen. Lo que los hombres dicen no importa el hombre, hermanos. Lo que importa es lo que Dios ha dicho. Y así deberíamos de ser para todo, amén. Y dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, José y Nicodemo. Este hombre que no creía, pero que ahora estaba dispuesto a perder su reputación, hermano. Porque en la historia también se ve de cómo estos hombres, y pues la Biblia nos dice de cómo estos hombres no querían que nadie siguiera al Señor. Ellos tenían envidia del gran ministerio, ¿no?, que el Señor había desarrollado por 3 años ahí en Israel. Así es que es una cosa gloriosa, pero quisiera llevarlo para terminar rápidamente, así leemos. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, para que usted diga, quisiera un poco más de evidencias para saber si yo he nacido de nuevo. Mire, Juan, esta primera carta de Juan, es el mismo que escribió la segunda y la tercera, Apocalipsis y el Evangelio de donde venimos. Este es el mismo Juan. Y este mismo Juan, en el capítulo 2, en el verso 29, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esto me llama tanto la atención a mí, porque mire, en nuestras iglesias
miramos a hombres cometiendo tremendas injusticias, hermano. Yo no estoy acusando a un hombre que porque falló y este hombre se recogió por eso, que por esa falla me lo quiero moler. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la injusticia que literalmente comete un hombre dentro de la iglesia. Y estoy hablando de líderes, cometen dentro de la iglesia, porque obviamente a la iglesia llega gente que no es cristiana que va a cometer injusticias, pero estoy hablando de líderes que cometen tremendas injusticias ahí en la cara, es público. Y nadie dice nada. Todavía siguen con el título del gran siervo del Señor, porque nadie puede valorar que, hermano, un cristiano nacido de nuevo es un hombre que practica. Claro que se puede equivocar, claro que puede fallar, pero es que la diferencia entre un hombre nacido de nuevo y un hombre que vive muerto en sus delitos y pecados es que este hombre que ha nacido de nuevo, cuando él peca, a él le duele, hermano. El pecado lo lastima, él sufre. Él se humilla, él pide perdón, él busca la reconciliación porque su nueva naturaleza ya no le permite deleitarse en el pecado. Aun cuando nosotros también pecamos, unos más graves que otros, esa es verdad, eso no lo vamos a negar. Pero el hombre nacido de nuevo, hermano, le duele cuando él peca, porque es que ya no es su naturaleza, ya no es su naturaleza. Naturaleza es cuando él vive en el mundo, peca y todavía se acuesta y se levanta pensando en nuevos pecados sin ningún problema. Pero el cristiano nacido de nuevo no es cierto. El cristiano nacido de nuevo está pensando en el Señor y en el camino a veces falla, pero se humilla, pide perdón, busca ayuda. Amén. Se reconcilia con su Señor y puede evaluar justamente a alguien por esto. Porque dice, si saben que Él es justo, ustedes tienen entendido que nuestro Dios es un Dios justo, sepan también que todo el que hace justicia referido a los cristianos, ese es nacido de Él. El que vive en injusticia, ese no es nacido, no importa lo que él se puede saber amén, aleluya y gloria a Dios y todo el lenguaje cristiano. Y puede parecer y puede saber de la Biblia, pero ese hombre no ha nacido de nuevo, porque su injusticia lo está diciendo todo, hermanos. Su injusticia dice que ese hombre no ha nacido de nuevo. Ahí mismo, en el capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios o nacido de lo alto o nacido de nuevo, oiga, no practica el pecado. ¿Quiere decir que no peca? No. Quiere decir que no vive en el pecado. Él, claro que peca, todos pecamos, pero no se queda viviendo en el pecado. Su vida no es pecar. Claro que peca, pero este hombre busca la reconciliación con Dios, busca ayuda, se arrepiente, como ya lo dijo, como ya lo dijimos, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se da cuenta? El hombre que ha nacido de nuevo, hermanos, es un hombre que no está satisfecho ya con el pecado. Él puede a veces estar por ahí envuelto en un problema, pero el nacido de nuevo, este hombre lucha porque él no quiere vivir allí, está dispuesto a cualquier cosa, porque él quiere estar con su Señor. Esa es la diferencia, sí están conmigo. Hay diferencia cuando un hombre nace de nuevo. No se puede por eso llamar a todas las personas que van a las iglesias cristianos. No se puede. ¿Por qué? Porque no todas las personas que van a la iglesia han nacido de nuevo. Porque decirle eso a las personas es condenarlas, hacerles creer que todo va a estar bien, cuando nosotros sabemos que no es cierto. Así es que eso es delicado. Ahí en el capítulo 4, ahí mismo en la primera de Juan, verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Porque Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios, es nacido de lo alto, nacido de nuevo y conoce a Dios. Hermanos, si usted ha nacido de nuevo, de verdad, usted tiene la facultad de poder amar a sus hermanos. Oh, pastor, pero es que mis hermanos son los peores de todas las iglesias de Houston. No importa, ¿sí? Pero no es cierto tampoco eso que acabo de decir.
andamos ahí entre los peorcitos, pero no somos los peorcitos. No importa. O sea, es que hermano, es que yo recuerdo haber llegado a la iglesia de verdad y haber sentido de verdad amor por las personas. Y nadie me dijo eso. Yo ni siquiera sabía, quizás yo lo había leído, pero no entendía. Pero yo supe que amaba a esta gente ya. Inmediatamente vino a mi corazón, hay que ayudar aquí. Hay que ayudar en esta iglesia. Hay que ver qué hago por esto. Y empecé a trabajar en el camino. Y me di cuenta de lo importante que era amar a los hermanos. Dígame usted, viene del mundo, como ejemplo, de una vida llena de maldades y venimos de ese mundo de drogas, de violencia, de chisme, de mentira, de falsedades, de todas las injusticias habidas y por haber. Y usted se convierte a Cristo. ¿A quién le será más fácil amar a usted? ¿Aquellos que comparten su fe? ¿Aquellos que aman al Dios que a usted lo ha salvado? ¿O aquellos que aborrecen al Dios que a usted lo ha salvado? Por supuesto que al Dios que me salvó, amén. Voy a amar a mis hermanos. Y les he contado a ustedes esta historia de cuando se cuenta de Juan cuando era anciano y lo llevaban a la iglesia y lo sentaban los diáconos en las primeras sillas. Cuenta la historia que todos venían después del culto a decirle: hermano Juan, cuéntenos qué fue lo que el Señor le dijo en su última palabra. Y él dice precisamente esto, que se amen los unos a los otros. Hermanos, ¿se imagina lo que debe haber sido tener a Dios allí? Juan, que en la cena se recostó allí con él, ¿sí? Que lo vio resucitado, que lo abrazó quizás y lloró y sintió todo el peso del amor de Dios ahí. Si nosotros aquí en este mundo tan malo, en ocasiones sí o no que le quebranta a uno pensar en este gran amor de Dios, que no nos ha ido como a mucha gente de difícil. Y cómo Dios nos ha guardado y ha sido tan bueno con nosotros en la vida. Hermano, amados, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y no solo eso, él se conoce a Dios. Así es que esto evidencia, hermano, de que un hombre ha nacido de nuevo, ama a los cristianos, ama a la iglesia de Cristo. Claro que en la iglesia de Cristo todos somos imperfectos y fallamos. Pero pues ya hemos dicho, es necesario ser rápidos para perdonar, hermano. Cuando nosotros nos enojamos por una falta de un hermano, lo único que eso refleja es nuestro orgullo, ¿sabe? Es nuestro orgullo. Porque creemos que no nos merecemos que nos traten mal a nosotros. Pero se da cuenta que ese no fue el corazón de Cristo. A Cristo todos lo ofendimos. Y si uno viene humillado, Él nos perdona, dándonos ejemplo de cómo debe de ser. Mire, para terminar, capítulo 5, ahí mismo en la primera de Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿usted cree de verdad? Es nacido de Dios. Bueno, creer es vivir para. Todo aquel que vive para Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. Verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios, nacido de lo alto, vence al mundo, hermano. Usted y yo tenemos la capacidad de vencer al mundo. Porque Cristo ya lo venció, por eso. Y el Señor está en nosotros. El Señor nos ayude, hermano. Si usted por ahí es alguien que no está seguro, hermano, vaya al Señor, pídale perdón y diga: el Señor es bueno. Señor, yo creo en la obra perfecta que tú hiciste en la cruz. Señor, que tu sangre preciosa me lave de pecado. El Señor le va a dar un corazón nuevo, hermano, y usted se va a dar cuenta que tendrá nuevos deseos. Que no se va a congregar para impresionar a alguien o a Dios. Para nada, hermano. Usted se va a congregar por amor al Señor. Porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Por eso es importante meditar en esto. Amén. El Señor tenga misericordia de nuestra gente. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su amor. Gracias por su bondad. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido meditar esta mañana.
Señor, oro de verdad agradecido en mi corazón, Señor, por las vidas de cada hombre y mujer aquí, por cada familia aquí representada, Señor, quizás solo en el hombre, en la mujer, Señor, en las familias completas que están acá. Pero, Señor, doy tantas gracias por ello y oro en el nombre de Jesús en un tiempo tan difícil como el que se vive, Dios. Que por favor, Señor, si hay aquí gente, Señor, que nunca ha nacido de nuevo, por favor, Señor, hágalos nacer de nuevo. Traiga arrepentimiento a nosotros, Señor, para que podamos correr, Señor, a la cruz y mirar, Señor, cómo usted pagó allí por todo mi pecado, por toda mi maldad. Señor, que yo pueda poner mi fe en usted y que usted pueda darme un nuevo corazón, Señor. Que usted me llene con su Espíritu Santo, Señor. Que esta obra maravillosa de la cruz, Señor, me cambie para siempre. Oro, Señor, que así sea para nosotros. Oro que así sea para la vida de cada hombre y mujer aquí, Señor. Para aquellos que están y para los que no vinieron, Señor. Gracias de verdad, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque es tan importante esto, Señor. Ayúdenos a meditar, Señor, mientras el día corre. A recordar estas palabras, Señor, y quizás el tener un tiempo pueda ir, Señor, ahí en casa, en la intimidad, Señor, a orar, Señor, y asegurarme que esto es una realidad en mi vida. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Señor, gracias de verdad por cada familia aquí representada. Señor, oro por cada familia en necesidad, por los que están enfermos, Señor, para que por favor usted toque sus cuerpos y los sane. Por aquellos, Señor, que están tristes, Señor, quizás por su familia, Señor, que parece ser como que no les interesa, Señor, el Evangelio. Pero nosotros insistentemente, Señor, seguimos orando. Por favor, salve a las familias de las familias aquí representadas. Por favor, Señor, salve a nuestra gente, salve a nuestros seres queridos, a todas nuestras familias, Señor, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, Señor, gente que amamos, Señor. Por favor, sálvelos, Dios mío, use nuestras vidas para poder compartirles el Evangelio, Señor, una y otra vez. Señor, gracias de verdad por esto que usted ha hablado a nuestras vidas. Oro, Dios, que usted haga una obra gloriosa en nosotros. Que nuestros corazones se puedan volver a usted, Señor, y que hoy que nos estamos preparando, Señor, para todos, Señor, poder volver a repasar, Señor, el taller de evangelismo. Usted pueda enseñarnos a hablar a nuestras vidas, avivar nuestros corazones, despertarnos, Señor, de este sueño, Señor, y que podamos salir, Señor, a predicarle a las personas el Evangelio con pasión, con amor, Señor, con entendimiento, con claridad, Señor, con luz de usted, Señor. Gracias de verdad por todo lo que nos permite, Señor. A usted sea el honor, Señor, y la gloria todos los días de nuestra vida. Bendito sea su nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Amén.